La sigla sí, Martín Lucero. Martín, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, Juan Francisco te saluda. Hola Juan, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, sí, la verdad que es por allí decir buenas y demás en estos ámbitos donde estamos, o en este momento donde la realidad nos golpea de todos lados, eso es por allí un modismo, ¿no? Porque contame del paro docente, contame del acatamiento, del paro, y bueno, y de todo esto que tiene que ver, fíjate vos, por la seguridad y no por los salarios, la infraestructura como es en algún momento. Es así, ¿no? Sí, efectivamente, esta ha sido una marcha en contra de la violencia, la inseguridad, las amenazas que se están dando en el ámbito escolar. Y la verdad que ha tenido una, un impacto muy grande, digamos, ¿no? La realidad es que se han sumado muchísimas fuerzas vivas de la ciudad, las iglesias, las asociaciones civiles, gente de los barrios. Sinceramente, creemos que estamos en una situación en la cual la sociedad está diciendo basta respecto a algunos temas y la inseguridad es uno de ellos. Y la falta de respuesta de parte del Estado genera una sensación de hastío que de muchas maneras se expresa o se ha expresado en la jornada de hoy. Uh-huh. Martín, los docentes tienen miedo, ¿no? Sí, sin duda me tiene miedo. Los docentes, los padres, o sea, Uh-huh. hoy recibíamos muchos, recibíamos muchos mensajes de familia, ¿no? De preocupación, de gente que habla sistemáticamente de precauciones que tienen que tomar en ocasión de ir a la escuela. Uh-huh. ¿Tá? Entonces eso es un problema. Porque cuando ya tenemos miedo de ir a la escuela, estamos teniendo miedo de ir al lugar donde aprendemos y enseñamos, y que de alguna forma son el lugar donde, la escuela es el lugar donde nosotros depositamos las expectativas de cambio y de crecimiento de nuestra sociedad, ¿no? O Claro. sea, nuestros padres y nuestros abuelos veían en la educación la posibilidad de un ascenso social, de un cambio de perspectiva, de un cambio de paradigma para la familia, ¿no? Nosotros empezamos a tener miedo de ir a esos lugares porque perdimos ya como sociedad, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Sé que ustedes hacen un gran laburo, por ejemplo, en lo que respecta a lo estadístico, y vi algunas estadísticas que tienen que ver con lo que piensan los docentes de Rosario de la inseguridad. ¿Me la querés contar? Sí, nosotros hemos venido trabajando en el tema de las estadísticas y demás, de las percepciones que tenía la gente. En realidad lo que hemos visto es que los planes que han implementado en el Ministerio de Seguridad Uh-huh. no han cambiado la percepción de seguridad en el ámbito escolar que tienen los docentes. Uh-huh. Esto quiere decir los corredores, este, los corredores seguros no son conocidos, digamos. este la gente no tiene la idea de que a partir de la implementación de esos corredores y esos mecanismos, los hechos de seguridad en el ámbito escolar hayan bajado. Uh-huh. Y por otro lado, sigue habiendo un alto impacto de situaciones de inseguridad en los colegios. Nosotros tuvimos 3 hechos el viernes pasado, sin ir más lejos, ¿no? De distinta naturaleza, pero que tienen que ver con el acto escolar, y eso genera una sensación de inseguridad permanente. Uh-huh. Te voy a contar lo que me cuenta un vecino que lleva a sus chicos a un colegio privado justamente de aquí del macrocentro. Y me decía, mira, estamos viendo, bueno, con la gente de la escuela, estamos viendo entre padres, nos reunimos que la verdad que tenemos tanto miedo que hasta una de las cosas que pensamos es en la seguridad privada, fíjate hasta qué punto. ¿Esto lo saben ustedes? ¿Tienen conocimiento? ¿Se replican en varias Sí, escuelas? es una cuestión constante, sí, sin duda. Sí, aparte los que somos papás lo sabemos también, digamos. Uh-huh. No es un lugar, no es, a ver, nada en la ciudad de Rosario puede quedar librado al azar, digamos. Una salida en la ciudad de Rosario tiene que programar. Es feo Uh-huh. decirlo, pero es así, ¿eh? Y más aún cuando en el medio están nuestros hijos, nuestras hijas. Claro. Vos después después de las cosas que suceden, evidentemente, uno toma sus precauciones, pero bueno, no hemos tenido, insisto, situaciones
en escuelas nuestras donde, qué sé yo, recordemos lo que pasó en zona norte, ¿no? Un atentado prácticamente contra un papá en horario de ingreso a la escuela. Y eso se elige hacer de esa manera. Porque la verdad que si la intención era tener una cuestión una cuestión hacia esa familia, la podrían haber hecho a la salida de la casa, la podrían haber hecho en el ingreso al trabajo, no, se hizo la escuela porque que las cosas pasen en el ámbito de la escuela genera terror. Claro. Pero no es un acto criminal, es un acto terrorista, pero es lo que quieren es aterrorizar a la población para que los grupos criminales, digamos, establezcan su voluntad. Entonces nosotros decimos no un problema en la escuela, un problema en la comunidad. Y esto que los papás comentan y cómo se organizan, es una manifestación también de eso que estamos hablando. La semana pasada estuvo aquí charlando con nosotros en nuestros estudios la gente de Docentes por la Educación y le planteamos si en algún momento va a haber que pensar en un protocolo para enseñarle a los chicos, para trasladarlo también a la comunidad educativa, a los padres o a los tutores, un protocolo de seguridad para ver cómo tienen que llegar a la escuela, cómo tienen que trasladarse, cómo tienen que ingresar, los cuidados que tienen que tener, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, primero, si pensás que es así, que en algún momento tendría que haber, y si eso no es una señal de que estamos bajando los brazos, ¿no? Mirá, en algunos colegios hay protocolos ya de antibalaceras y demás. Protocolo para el ingreso y el egreso del colegio todavía no se da esa circunstancia, pero en algunos barrios ya, y en algunas escuelas de algunos barrios hay recomendaciones muy claras. Ojalá que no haya que vivir con esto, digamos, no podemos protocolizar la vida de la gente. Claro. Pero por otro lado, no es menor el tema de que hay muchas situaciones de inseguridad que se padecen de manera cotidiana, y la forma que se encuentra de alguna forma paliar o prevenir esas situaciones es establecer determinadas pautas de traslado, pautas de convivencia, que se traducen en estos protocolos que vos mencionás. Pero la idea es que, lo que nosotros tenemos que pedir al gobierno no es que haga protocolos globales. Lo que nosotros tenemos que hacer es pedir al gobierno, a los gobiernos, al Estado, si quieren, que ir a la escuela sea común. Claro, como era antes. Normal. No vas, dejas tu nena a la escuela, los que te enseñan enseñamos, los niños van y aprenden, y después se va cada uno a su casa y no tiene que ser un motivo de problema. El viernes a la tarde le robaron a mamá porque tenía una mochila en un baúl. Claro. Y le rompieron la muñeca. Sin hablar del nenito pobrecito que le pusieron un tiro en un pie. Le pegaron en el pie porque la bala bajó. Claro. Porque no le apuntaron al pie. Es difícil vivir así. Y es difícil vivir en una sociedad donde el hecho de ir a la escuela pueda ser un motivo de temor. ¿Qué nos queda? Te quiero preguntar, me surge, y tengo una pregunta para cerrar la nota, pero antes de eso, ¿crees o creen ustedes de que todo estos hechos de inseguridad son producto de o hermanados con el narcotráfico, o también está la vulnerabilidad, la pobreza de aquel que tiene que ir a robar para poder morfar y lamentablemente te tocó? ¿Qué es creen que son las dos, o creen que todo esto es bien solo del narcotráfico, que hoy es lo que impacta? No, es sin duda que la implicancia del narcotráfico en la ciudad de Rosario, en nuestra zona, tiene un impacto alto, ¿no?, dentro de la criminalidad. Claramente ha abarcado otros aspectos y ha abordado otros aspectos de la criminalidad en Rosario, pero en el fondo, digamos, también hay otras. Las falencias más grandes tienen que ver con la aplicación de políticas públicas de parte del Estado. La política pública de seguridad, sin duda, pero también había una retirada del Estado respecto a algunos lugares que eran de su propia incumbencia, y esto ha generado que los grupos criminales, de alguna forma, si la acción social no la hace el Estado, los barrios la hacen los grupos criminales. Claro. Eso ya está recontraestudiado. Entonces, me parece que desde ese lugar lo que ha habido son dos situaciones, ¿no? Falta de políticas de seguridad efectivas y una retirada del Estado de lugares críticos que han permitido que
que los sectores criminales avancen, digamos. Esto es lo que nosotros vemos y sin duda, por ejemplo, la pandemia contribuyó mucho en eso. Las escuelas cerradas, muchos directores nos cuentan que en el ámbito de la escuela no había como una suerte de resguardo de que no sucedieran cosas violentas y demás previo a la pandemia, y después cuando la escuela tuvieron 2 años cerradas, se encontraron en la puerta de la escuela que los chicos iban y fumaban, o había lugares que se vendía droga en la puerta de la escuela, pero la escuela estaba cerrada. Claro. Ahora, cuando la escuela volvió a abrir, no cambió esa situación. Claro. Esa disputa por el territorio, que, bueno, hay un cambio seguramente de las cuestiones criminales, pero bueno, esto se resuelve con más presencia del Estado y una política pública más activa. Y bueno, y la vulnerabilidad, porque bueno, estos hechos también a ver, entre comillas, no todos los hechos son, en este caso de inseguridad, son un tema, impactan, pero por ahí el arrebato, el robo de la mochila, el robo a la mamá. Es toda una consecuencia de lo mismo. Esto lo han dicho los mismos chicos del Poli el otro día, quedado claro. Claro. Y estamos hablando, el Poli está Pellegrino del 300, digamos, ¿no? Que está. O sea, me parece que también hay una sensación de inseguridad que se va estableciendo en la sociedad y que tiene como epicentro la escuela. Y cierro con esto, Martín Lucero, estamos charlando con Martín Lucero de Sadov Rosario. Cierro con esto, Martín, y el sentimiento es de impotencia, ¿no? De todos. Sí, de impotencia y de sentirse desahuciado, digamos, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué se puede hacer? Y la falta de contención de esa situación. Esta es la realidad, pero bueno, por lo menos hemos decidido tomar el camino de visibilizar la problemática y trabajarla de manera colectiva con otros sectores de la sociedad. No puede ser que la respuesta a la problemática de inseguridad sea estamos haciendo lo que podemos. Tenemos que hacer más. Totalmente. Se suman recién hace un ratito salía con nosotros al aire Marcelo Pipi Andrade, recolector de residuos, contándonos del paro regional de todos los sectores el 22 de junio. ¿Hay posibilidad de que se sumen ustedes a este paro? Sí, nosotros vamos a estar seguramente sumándonos. Estuvimos haciendo una reunión en el sindicato de recolectores, así que la idea de un paro regional es una idea que nosotros suscribimos. Un paro fuerte. Gracias, Martín, por la atención, como siempre. No, por favor, solo. Que sigas bien. Martín Lucero, de Sadov Rosario. Bueno, esta es la realidad que nos toca, ¿no? Ya lo decíamos. Y bueno, por lo menos la defensa a través de parar, de pegar unos gritos, de reflexionar, de levantar la voz, de que le llegue esta voz a quienes nos gobiernan. Y bueno, de pensar y no bajar los brazos de que en algún momento tiene que cambiar.